Se le dice al profeta: ponte de cara a los montes de Israel y profetiza contra ellos. ¿Cuál es el mensaje y por qué hacia los montes? Vamos a descubrirlo juntos en Ezequiel capítulo 6. Nuevamente, bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Una bienvenida especial a todos los que se están uniendo a este plan. Decirles que la meta es estudiar todos los días la palabra de Dios para desarrollar el hábito. Para que un día, sin que nadie nos tenga que decir nada, nos levantemos muy temprano, abramos nuestra Biblia, oremos y sea ya parte muy integral de nuestro ser. Así que aquí estamos para apoyarte, para animarte. Bueno, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante porque se considera que pasó un buen tiempo entre la visión que acabamos de ver ayer y esta. Esta, de una manera figurada, va enfocada hacia los montes, versículos 2 y 3, hacia los valles, hacia las colinas, barrancos, y que representan a las personas. ¿Y por qué a las personas y por qué hacia esto? Bueno, dice el versículo que va a provocar guerra contra ustedes porque los va a aplastar y va a aplastar a sus santuarios paganos. Y es que precisamente estuvimos viendo en Jeremías y también en Lamentaciones que era en estos valles, colinas, montañas, lugares altos donde se desarrollaron las prácticas paganas idolátricas, donde se hicieron cosas de veras espantosas, terribles, que podían de veras degenerar al ser humano. Y bueno, lo que aquí se está diciendo es que el mensaje de destrucción para ellos es especialmente por eso, por haber abandonado a Dios y haber cometido todas estas cosas tan terribles. Dice el versículo 4 y 5 y 6 que va a haber muerte a las personas que hicieron esto, que esos lugares van a ser demolidos, que quedarán destruidos y que va a ser una desolación para demostrar que esos ídolos pues realmente no tenían ningún tipo de poder, para demostrar que esos ídolos no se pueden valer por sí mismos, no tienen vida, no tienen poder, no tienen nada. Y versículo número 8 presenta una idea muy interesante porque dice: mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos de la tierra. Miren que esa palabra resto, que también puede ser traducida como remanente, esa palabra remanente ha sido usada por Dios en el Antiguo Testamento como para declarar, definir, para resaltar que siempre permanece un grupo de personas que de alguna manera son fieles, que de alguna manera conservan la fidelidad a Dios, que se conservan para Dios. Y en este caso dice que ese remanente no va a ser destruido, aunque se va a esparcir en las naciones. Pero vean el versículo 9. Luego, cuando estén desterrados entre las naciones, se acordarán de mí. Reconocerán cuánto me duele la infidelidad de su corazón y la lujuria de sus ojos que anhelan a sus ídolos. Miren cómo esta medida, que de veras lo hemos estudiado, Jeremías, Lamentaciones, lo que va de Ezequiel, esta medida tan drástica de la destrucción de esta nación sería lo necesario o lo que fue necesario para despertarlos. Ya que ellos estuvieran desterrados, entonces ellos iban a darse cuenta de su necesidad de Dios y de quién era realmente Dios. Y van a darse cuenta de algo muy interesante: cuánto le duele al Señor la infidelidad de su corazón. Vean cómo aquí Dios se muestra en un plano muy cercano como un padre o como un esposo, una esposa cuando llora por la infidelidad de su cónyuge. O sea, es una tristeza muy grande. Y entonces el pueblo se daría cuenta de ese sufrimiento, de ese dolor que humanamente se nos pone de esta manera para entender mejor a Dios. Y entonces ellos mismos, versículo número 9, entonces al fin se odiarán a sí mismos por todos sus pecados detestables. Miren, esto no es una tristeza que nace por las consecuencias. Es decir, esta no es una tristeza de, bueno, estamos aquí y ahora dicen, no, pues si hubiéramos obedecido no hubiéramos tenido este castigo, sino es una tristeza por haber ofendido a Dios, por haberle dado la espalda. Es decir, es un sentimiento de tristeza por lo que han causado hacia Dios. Entonces es como un arrepentimiento genuino. Y después de eso, versículo 10, sabrán que solo yo soy el Señor
y que he hablado en serio cuando dije que traería esta calamidad sobre ellos. Mis amigos queridos, creo que el ser humano aprende en diferentes momentos y de diferentes maneras. Hay personas pues que sí definitivamente son más sensibles de su corazón. Hay personas que no necesitan tantos problemas en la vida para entender que hay un Dios, para entender que ese Dios nos ama, para entender que ese Dios es cercano. Hay personas que son sensibles a la voz del Espíritu Santo y vienen a Él. Pero otros, como este pueblo, se les pudo haber llamado 40 años. Pudieron haber vivido tantas y tantas tragedias, pero a veces hay personas que necesitan aún más. ¿Te acuerdas cuando leíamos aquí en Ezequiel que eran personas muy duras de corazón? Mis amigos, todos aprendemos de diferente manera. Pero qué mejor que ahora que estamos estudiando la Biblia, podamos darle un pequeño espacio a la voz de Dios. Darle un pequeño espacio y probar. ¿No será que esta mañana el Señor dice, pruébame? Ven, tú no crees en mí. Tú consideras que esto es la religión es el negocio. Tú crees que todos mienten. Tú crees que todos son hipócritas. Ok, dame una oportunidad. Qué Dios tan lleno de misericordia que se acerca a nosotros de diferentes maneras y nos dice, prueba, pero prueba de verdad. Ven, acércate conmigo. Lamentablemente este pueblo tuvo que aprender hasta que estuvo allá esparcido. Pero aprendieron. Y ese remanente mantuvo su fe porque entendieron quién era el verdadero Dios. Mis amigos queridos, Dios quisiera que no sufriéramos. Dios quisiera que no pasáramos tantas tragedias para poder entender la realidad espiritual. Pero el Señor sí nos dice algo. Si es necesario, lo va a hacer. Porque Él quiere que tú puedas salvarte, tú y toda tu familia. Esta mañana el Señor te dice, ven a mí y prueba. Ven a mí y experimenta. Ven a mí y vas a ver lo que realmente significa conocer a Dios. Querido Dios y Padre Celestial, esta mañana nos damos cuenta de tu gran amor y aún las tragedias más grandes de la vida muchas veces las permites para salvarnos, para redimirnos, para ayudarnos a ver más allá de nuestra capacidad y de nuestra ceguera espiritual. Esta mañana abrimos nuestro corazón a ti, Padre. Ahora es tu turno, amigo, amiga, de hablar con tu Creador y con tu Salvador.